inicio, con el aumento de la ciencia, otra de las señales es que se iba a proclamar el mensaje del tercer ángel, como dice Apocalipsis 14, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De la tierra también quiere decir algo. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo somos transformados? Por la renovación de nuestro conocimiento en Dios. Y cuando llega esa transformación, salimos de un gusano, salimos de un capullo, nos arrastramos por el mundo, por el suelo, le salen alas a la persona y ya no es un gusano, sino una hermosa mariposa, un ser que puede volar. Pero es transformado por el conocimiento. Cuando venimos aquí a la iglesia venimos a aprender, a escuchar nuevamente esta palabra santa. Pero me voy a detener donde dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué hermoso, hermanita María. La voluntad de Dios que sea agradable para usted, agradable para mí. Una voluntad perfecta. Cuando llegas tú a la plenitud, te sientes contento, te sientes feliz de hacer la voluntad de Dios porque te es agradable y te es perfecta para tu vida, para tu corazón, para todo lo que tú haces. Pero ¿cómo lo logró el apóstol Pablo? Náufrago, lo golpearon, lo persiguieron. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Dice que todos lo miraban mal, despreciado, varón de dolores, desechado entre los hombres. Mis hermanos, tenemos que sacarnos toda esta coraza de mal. Y aunque no nos guste, tenemos que pasar por circunstancias, por enfermedades, por sufrimiento, por dolor, porque Dios quiere purificar, que salga el nuevo hombre de tu interior, la nueva mujer que salga y reluzca en obras de justicia. Por eso que vienen todas estas dificultades. Así que no desmayen, ni se asombren. Es una obra que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y ahora hay un canto ahí en el oeste, hay un canto que es un canto que fue escrito por Horacio Spafford. Les voy a comentar la historia de un himno para que vean ustedes cómo se debe tomar uno de la mano de Dios en medio de los problemas, de las dificultades, incluso de nuestros hermanos, quizás nuestra familia nos ofende. ¿Lo tienes? ¿Sí? En paz como un río inunda mi azota mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré. Dejemos hasta ahí. ¿Se acuerdan de ese himno? Amén. Tomen asientito, por favor. ¿Se dan cuenta que dice tengo paz, confío en Dios? ¿Saben la historia de este varón que escribió este himno? Colócate las diapositivas, por favor. Ahí ustedes van a entender cómo estos cantos que nosotros tenemos en los himnarios, las historias que hay detrás y cómo fueron escritas. Ese varón que ustedes ven ahí tiene una familia, él se llama Horacio. Tiene una familia que lo pueden ver ahí, con su esposa, con 5 hijos, 4 hijas y un varón, ¿dale? Y resulta que se murió uno de sus hijos. Le dio una enfermedad y ahí ya les vino la tragedia. Avanza, por favor. Después de eso, tuvo un incendio en Chicago, porque vivían en Chicago con su esposa, Ana. Y en octubre del año 1871, él era abogado, se le quemaron todas las propiedades y su empresa se vino abajo porque se le quemaron los papeles y todo. Ahí está, un gran incendio. O sea, primeramente perdió un hijo y ahora quedó prácticamente en la ruina. Pónganse ustedes en ese lugar, sigue. Y ahí está con su esposa, están tristes, dale. Y en el año 1873, sigue por favor. Bueno, aquí están las hijas que él tenía, porque le quedaron 4,
que era un hogar lindo, imagínense con chiquititos ahí corriendo para allá y para acá. Una se llamaba Annie, otra Maggie, Bessie y Toneta, o algo así. Le quedan 4 solamente. Dale. Ellos, como la situación estaba mala en Estados Unidos, pensaron en hacer un viaje a Europa, a Inglaterra. Nos vamos a ir a Inglaterra porque aquí la situación está mala. Bueno, ahí él está pensando que se vaya a Inglaterra, pero no pudo irse. Entonces envió a su esposa con sus 4 hijos, con sus 4 hijas, y la envió a Europa, a Inglaterra. Dale. Ahí se están despidiendo, va a tomar el barco de ese tiempo, dale. Y el 22 de noviembre de 1873, el barco zarpa, pero el barco choca en el mar. Dale, por favor. Y ahí ustedes pueden ver la explosión, sigue. Ahí está la gente, ahí está la esposa y están las 4 hijas. Él está en Estados Unidos. Colócate ahora sí el videito ese de... algo terrible, ¿no? O sea, perder a un hijo por la escarlatina, por esa enfermedad, después pierde todas las propiedades, como lo que le pasó a Job. Más o menos parecido. Colócate el video. Y se hundió en solo 12 minutos, llevándose 226 vidas. Ana luchó desesperadamente por salvar a sus hijas, pero las olas se las arrancaron una por una de sus brazos. Ella, milagrosamente rescatada, flotaba sola sobre un trozo de madera cuando un marinero la encontró. ¿Quedó sola? Ahí, colócala, páralo por favor. Imagínense cómo en la playa, en el mar, ver una madre que sus 4 hijas se empiezan a ahogar una tras otra y quedó solita ella. Y bueno, y llega a Inglaterra y tiene que escribirle a su esposo que perdió a sus 4 hijas. Entonces el esposo va a Inglaterra, dale por favor, y él viaja en un barco de nuevo, va a hacer un camino hacia Inglaterra. Y cuando él, dale por favor, ahí está en el barco, pueden verlo, y va llegando un momento en que el barco suyo, de él, va pasando donde se murieron sus 4 hijas en el mar. Dale. Y ahí entonces, cuando él va cruzando el mismo lugar donde murieron sus hijas, él escribe la canción que hemos entonado. Miren la historia del... Dale, por favor. Cuando la paz como un río atienda mi camino. Dale. Cuando las penas rueden como las olas del mar. ¿Usted ha pasado por pena? ¿Has estado triste? Bueno, este hombre también. Sigue. Cualquiera sea mi suerte, vean, ya estaba entregado. Cualquiera sea mi suerte, me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Tenía paz, dale. Y ahí él escribió ese himno que nosotros hemos cantado. Entonces, en los momentos difíciles, mis hermanos, es cuando debemos tomarnos de la mano de Dios. Él quita la carga. Él te da ánimo, Él te da fuerza si estás sufriendo, estás enfermo, no tienes dinero, tanta cosa. Sigue. Bueno, él llegó allá a Inglaterra y gracias a Dios pudo tener 3 hijos más. El Señor le devolvió y le regaló, me parece que eran 2 niñas y un niño. Pero igual, claro que el sufrimiento de haber perdido a los 5. Pero igual el Señor le ayudó, dale. Y entonces conoció a este predicador que es Moody, que es un famoso predicador de ese tiempo, dale. Y él le habló acerca de Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, que recién dijimos, la fe, confiar. Yo he vencido al mundo. Entonces si estás solo, sufriendo, estás triste, dice acá, yo he vencido al mundo. Tendréis aflicción, como vimos recién, van a venir una ruina nacional, Pablo lo azotaron, Jesús sufrió. Eso es normal si tú te quieres ir al cielo. Dale, por favor. Y ahí entonces él empezó a acompañar la esposa y él al predicador que está ahí, Moody. Sí. Y ahí escuchaban las predicaciones y su vida fue cambiando, fue siendo distinta. Dale. Y en el año 1881, continúa, se fueron ellos para Israel y ahí empezaron a predicar, empezaron a atender a los pobres y ahí Dios les quitó la pena, mi hermano, porque cuando tú te pones a ayudar a alguien se te saca la depresión.
Si tú estás angustiado, triste, ayuda a otro. Y vas a ver cómo vas a estar tú feliz, contento. Pero si te quedas en la casa, te quedas angustiado, no ayudas a nadie, no tienes alegría. Por eso ven ustedes la alegría que tuvimos el domingo. Las personas que llegaron, los contactos que se hicieron. ¿No nos fuimos contentos para la casa? ¿Ve? Ayuda. Y después nos fuimos ahí a comer, me parece, ¿no? Fuimos a comer al parque, a almorzar al parque. Qué hermoso vivir de esa forma. Te lo estás perdiendo. Y ahí entonces ellos ayudaban. Dale, por favor. Ahí ustedes pueden ver a ella que empezó a cuidar a los niños, a los dolientes, a los que sufren. Sigue. Y ahí él empezó a predicar también. O sea, fueron personas transformadas que cambiaron. Entonces, esta vida no es un mar de rosas, pero Dios tiene grandes alegrías para todos nosotros. Pero lo que quiero mencionar es que a pesar del sufrimiento, porque perderlo todo como Job, este varón, él se mantuvo unido a la mano del Señor. Entonces no te angusties, trata de que no estás sola. Claro, hay dificultades. Nosotros tenemos, mis hermanos, que llegar en nuestro ser a lo más profundo. No basta decir yo creo en Dios, sí, yo fui a la iglesia hoy. Tú tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, para poder pasar estos momentos de tribulación como le pasó a esta persona. Aquí voy a leer Ministerio de Curación, página 485, dice: es una noble obra dominar el propio espíritu bajo la mayor provocación. Si te provocan, tú tienes que mantenerte como Jesús, en la paz. No solamente en la tribulación, como lo vimos recién, en la provocación. Es una noble obra dominar el propio espíritu bajo la mayor provocación. La mansedumbre bajo la prueba y el sufrimiento es una evidencia de verdadera grandeza de alma. ¿Sabe usted lo que es la mansedumbre, hermana Gladys? ¿Qué es lo que es la mansedumbre? Tranquilo, aceptar las cosas que vienen. La mansedumbre es cuando tú te pasan a llevar tus derechos y tú los soportas. Que alguien te trató injustamente, pero tú bajas la cabeza y no reclamas. Y no volver mal por mal. No volver mal por mal. ¿Tú eres así? O cuando te hieren, te enojas y rabeas y te sale el mal genio. Dice aquí, es una noble obra dominar el espíritu bajo la mayor provocación. La mansedumbre es la prueba, mis hermanos. Ser como Jesús. Ahora vean, nosotros guardamos el sábado. Nosotros llevamos años en la iglesia. ¿No debíamos nosotros tener un buen carácter? ¿No debíamos nosotros invitar a la gente con bondad, con ser amoroso, ser paciente con los errores que se cometen? Pero muchas veces, aunque guardamos el sábado, aunque damos el diezmo, somos como este ejemplo que vamos a ver de una predicadora allá en Jerusalén, donde dice predica. ¿Cómo? Sí, pero vamos a ver otra cosa hoy día. Miren, pero no hagan cuenta que es allá. Pongamos nosotros en ese lugar. Cómo somos pero tan deficientes, a pesar de llevar muchos años, porque nos falta mirar a Jesús. Nos falta realmente ser manso y humilde de corazón. No que nos enojamos, nos enrabiamos y echamos todo por la borda. Dale, por favor. Vean esta predicadora. Ella está en Jerusalén. Santo, santo, Kadosh, está hablando en hebreo. Y está predicando. ¿Cuántas veces nosotros vamos a predicar? Muchas veces, en la calle. Párala, por favor. Vamos a poner el segundo. Pero cuando esa señorita está predicando allá en Jerusalén, usted sabe que es difícil. ¿Para dónde se fueron recién Stanford? Se fueron a Jerusalén a ayudar a los pobres a predicar. No es lo mismo predicar en Jerusalén. Y ahí se encontró con unos niños. Dale, por favor. El segundo. Y ahí llegan esos niños y le empiezan a escupir en la cara. Miren esos jóvenes. I have a full level of speech, my face.
It's all speak. Miren los niños lo que están haciendo. Yeshua 말 아니하더래 베아 에멧 베아가 이 에이니시바 엘라 다르키. Yeshua said, I'm the way, the truth, the. Uno podría decir son niños, pero esos niños tienen padres y esos niños guardan el sábado. Hasta tienen una cosita aquí en la ropa, no sé si se dieron cuenta, que son unas cositas que usan porque tratan de hacer lo que la Biblia dice y vean la actitud. Nosotros, aunque es impactante, muchas veces nosotros somos de la misma forma ofendiendo a pesar de que guardamos el séptimo día. Pensando de que ya somos salvos. Tiene que entrar al corazón. Tú tienes que tomar una decisión personal. De corazón, que en tu casa tú quieras agradar a Dios. Ser imitadores de Dios, decía el versículo. Y nos engañamos pensando que llevo 10 años, 20 años, pero no ha sido regenerado mi ser. Seguimos igual que el mundo. Igualito que el mundo. Y ofendemos y nos portamos. Y cuando nos enojamos, nos olvidamos de que somos de Cristo. Veamos el tercero. Miren ahora, uno puede decir, son los niños, pero vean ahora los adultos. El tercero. Aquí dice tres. Los niños insisten. Stop spitting! Stop spitting me! Vean ahí el adulto como le está echando. Vean. La predicadora dice que se detengan. Stop me. ¿Ven? Ahí, claro, interviene una persona. Hacemos al siguiente, al que sigue. Esos niños porque son, los padres le enseñan, ¿no? Claro, ahí hay una gente que pasa y que está tratando de defenderlo, pero veamos el otro. Miren el escándalo que se arma. El 4. Ahí hay un adulto, miren cómo lo celebra. Ahí está defendiendo a los niños. Y ahí este otro caballero, el viejito, está defendiendo a la niña. Miren cómo le tira saliva. Y eso que hay libertad todavía. Y hay libertad todavía, pero lo que quiero destacar, mis hermanos, que nosotros podemos ser religiosos. Porque esas personas judías eran religiosas, usted lo veía hasta con el gorrito, y miren los niños cómo eran, pero ¿qué sacamos si estamos ofendiendo a los demás? ¿Qué sacamos con profesar, venirnos a sentar acá, si somos malos de corazón en distintas áreas de la vida? ¿Cómo? Que los que están ahí son religiosos o tienen una normativa religiosa y la niña está predicando de otra manera y eso es lo que ellos más les... Claro, ellos están enojados porque decía que Jesús es el Mesías y a ellos les cae como bomba en la cara. Pero es la libertad de predicar ella. Y por eso que se ofendieron. El video es más largo, los niños la siguen y se añaden otros jóvenes y hasta patadas le tiran. Y el rabino le pega en la cara. Eso es lo que vimos la otra vez, que pasó un rabino y le pegó en la cara. Entonces, mis hermanos, pero no los veamos a ellos, veámonos a nosotros, cómo es nuestra vida. A eso vamos. Mis hermanos, es el propósito de cada sermón, de cada predicación. De ahí se junta todo
lo que es nuestra vida religiosa. Si acaso imitamos a Jesús, si acaso amamos a las personas o no las amamos, o nos amamos nosotros mismos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el mal genio. Y con salirnos del libreto que ya no somos cristianos. Hay un texto que dice, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Si tú puedes mantener la calma en la confrontación, si tú puedes reaccionar bien, dependiendo de Dios ante una situación difícil, entonces quiere decir que tú estás avanzando en tu vida espiritual. Pero si de repente estás bien y al rato estás mal, se te metió el diablo, porque eso pasa. Reacciona, así como Pedro se le metió el diablo y entonces dejan la grande. No puede ser. ¿Cómo entonces vamos a ganar almas si estamos tratando así a las personas o nos tratamos así entre nosotros? Cada uno tiene que ver. Pero acá dice, el Espíritu de Profecía habla de esa mansedumbre. El más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Si tú te estás santificando, tienes que ser manso y humilde de corazón como era Jesús. ¿Y qué dijimos recién que es lo que es la mansedumbre? A ti te ofenden, tú eres inocente, te tratan mal y así tú no actúas, lo aguantas. No puedes ser dinamita toda tu vida. No puedes ser explosivo, cada vez mal genio, cada vez que algo no resulta.